Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestra tercera jornada de nuestro Seminario Internacional de Documentología y Pericia Caligráfica, organizado por el Colegio de Criminalistas de Chile y Forensis S.P.A. Para mí, como directora académica del Colegio de Criminalistas de Chile, es un honor hoy día tenerlos a todos presentes. Y más que un honor, tener a nuestro siguiente expositor, que nos acompaña desde Argentina. Nuestro siguiente expositor, muy buenas tardes. Estoy leyendo todos acá los comentarios que nos están mandando. Bienvenido a todos desde Perú, Colombia, Guanajuato, Brasil. Me gustaría poder saludarlos a todos y para nosotros es un placer tenerlos acá, de verdad, de todo corazón. Entonces ahora, no voy a hacerlos esperar más, nuestro siguiente expositor, para mí es un honor presentarlo, es el señor Víctor Vallejos. Él es calibrajo público nacional de la Universidad Católica de Salta, comandante principal de la Gendarmería Nacional Argentina, oficial de Estado Mayor a cargo del Departamento Físico-Químico Instrumental de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, ex jefe de la División Personal y a cargo de División de Documentología de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional. Técnico superior en criminalística, jefe de trabajos prácticos en la carrera de calígrafo de la UCS, profesor de las materias de documentología 3, documentología 4, documentología 5 y documentología 6. Como les dije anteriormente, para mí es un verdadero placer presentarlos y dejarlo con la siguiente ponencia del del Seminario Internacional de Documentología y Pericia Caligráfica. Bienvenido, don Nelson. Buenas tardes, muchas gracias, Natalia. Es un verdadero placer para mí saludar a todos, a todas y a todos a los conectados. Quiero expresar una torpeza y quiero pedir disculpas por esa torpeza inicial, ya que admito que dentro de los conectados puede haber alguien que requiera el uso de un lenguaje inclusivo. Le pido disculpas, no estoy acostumbrado a eso, los entiendo, los acepto, además apoyo eso, pero no estoy acostumbrado y si trato de dirigir este discurso tratando de acomodar los términos para ese lenguaje, seguramente voy a perder el hilo del discurso y va en detrimento de la exposición. Así que con la disculpa del caso voy a iniciar esta exposición. Con el deseo puesto en que pronto pase esta pandemia, que al mundo ha afectado y también deseando que tanto ustedes como su familia, sus comunidades se encuentren en la mejor condición posible, vamos a iniciar este diálogo para presentarles el caso. La presentación, por favor. Ahí está. No, antes voy a agradecer al Colegio de Criminalística de Chile por la invitación, que en conjunto con el Centro de Servicio Forense, todo con el apoyo del Departamento de Criminalística de Chile, y un agradecimiento especial al señor José Duarte Ulloa, que con su incansable labor de actualización contribuye a compartir conocimiento entre la comunidad que nos dedicamos a alguna rama de la criminalística. Hoy nos convoca la documentología y la pericia caligráfica. Agradezco también a todo el esfuerzo del equipo que ha puesto en práctica este seminario, ya que estoy consciente y sé que lo iniciaron con otro objetivo, un objetivo presencial, y luego vino esta pandemia y se tuvieron que adaptar, con lo cual es muy loable su esfuerzo. Este es el temario con el que vamos a abordar esta presentación. Voy a hablar de la finalidad de la prueba, de la lógica, de la objetividad, de la interpretación de la variable, del método pericial caligráfico, el que tenemos todos en el mundo. Luego el algoritmo que voy a presentar no se trata de un nuevo análisis pericial caligráfico, no, de ninguna manera. Ya veremos por qué.
Y por último voy a cerrar con dialéctica hegeliana. Cuando a menudo hago esta pregunta entre colegas, generalmente genera asombro. ¿Por qué? Porque la respuesta parece evidente, parece obvia, pero la mayoría de las veces cuando pregunto cuál es la finalidad de una pericia, responden verdad técnica o científica, que la finalidad es una verdad lógica, la finalidad es resolver un hecho controvertido, constituir un medio de prueba. Bueno, todo esto son los objetivos de la prueba, pero la finalidad de la prueba, tal como la bibliografía, la profusa bibliografía que hay en cuanto a la interpretación de la prueba judicial, todas las que leí, obras de juristas, obras de jurisconsulto, expresan que la finalidad de la prueba, y la pericia es una prueba, es lograr el convencimiento del juez. Fíjense qué interesante. Ya la doctora Natalia Letellier y el doctor Esaú Serrano Vidal hace un par de días referían que la finalidad de la prueba, cuando se convalida la prueba, se valida la prueba en el proceso, que la finalidad de la prueba es el convencimiento del juez. Ellos ya lo estaban refiriendo. Si uno piensa que la finalidad de la prueba es el convencimiento, el convencer al juez, entonces, y esto es una pregunta que me surgió en una exposición anterior, perdón, doctora, ¿cómo me está escuchando? ¿Se me escucha bien? Sí, se le escucha bien, doctor. Muy bien. Bueno, entonces sigo. Cualquier cosa, Sí. como me avisan si se me corta el audio porque no lo estoy escuchando. Ustedes cierran su micrófono y yo no lo escucho. Bueno, continúo. Yo estaré atenta, doctor, le aviso cualquier percance. Bueno, muy amable, gracias. Continúo. Cuando yo contaba esto, que la finalidad de la prueba es convencer al juez, algunas veces se me preguntó o se me puso directamente un argumento de decir, pero si la finalidad es convencer al juez, uno podría convencer de una falsedad. Admitamos que sí, admitamos que es posible convencer a una falsedad, que dentro de una pericia hay falsedad y se convence de falsedad. ¿Es posible? Sí, siempre y cuando lo que se está argumentando son todas premisas falsas. ¿Qué quiero decir? Si todas las premisas que contiene una pericia son falsas, la respuesta, la conclusión también va a ser falsa. Pero vayamos por la otra opción, que se trata de convencer de una falsedad del hecho controvertido. Eso es otra cosa. Es decir, que el hecho va por un lado y la conclusión trata de desvirtuar al hecho desde la conclusión. Pensemos en esa falsedad y ya vamos a llegar a ese punto. Voy a citar al doctor Hernando David Echandía, jurista colombiano que ya está fallecido, que tiene obras respecto del compendio de la prueba judicial. El doctor Echandía, David Echandía, recoge varias definiciones respecto de la finalidad de la prueba, o sea, definiciones de otros autores, y nos dice que el fin procesal al que está destinado la prueba, y la pericia caligráfica es una prueba, es de llevar convicción al juez. Entonces, la verdad técnica, la verdad lógica y todas las otras conexiones, las otras definiciones respecto de la pericia, son los objetivos, y la distinción es sumamente significativa, porque uno puede llegar a cumplir con el objetivo, pero no lograr la finalidad. Por ejemplo, en una pericia caligráfica desarrollamos el método y arribamos a una conclusión. Este resultado está sustentado en técnica, pero si no trasladamos convenientemente en texto nuestra convicción, difícilmente quien tenga la función de valorar la prueba vaya a resultar convencido, porque no la entiende, porque los conceptos vertidos no son explicados, porque no alcanza a comprender la lógica vertida en la pericia, o por las razones que no lo llevan al convencimiento. Entonces, el perito calígrafo, estamos hablando de pericia caligráfica, además de desarrollar la técnica, debe tener
dominio expositivo para delimitar la hermenéutica del texto que él mismo produce. ¿Qué es esto? Es limitar la interpretación del texto hacia la idea trasladada. Le voy a mostrar un slide. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo limitar el texto? ¿Cómo la interpreta solamente hacia un objetivo? Tanto emisor como receptor tienen un marco interpretativo. No estoy hablando acá del lenguaje. El lenguaje es el código de comunicación. El marco interpretativo de la prueba entre emisor y receptor es la lógica. Lógica como linealidad causa-efecto. El receptor, llamemos jueces, fiscales o quien solicite la prueba, al leerla valorará según su criterio lógico y el emisor escribe según también el mismo criterio lógico. Entonces, esa es la conexión entre el experto y quien solicita la prueba, quien no es experto además. Ahora bien, si la finalidad de la prueba es el convencimiento del juez y la forma de alcanzar esa convicción es la lógica, entonces la prueba producida debe contener método de seguimiento lineal y resistir la sana crítica. La sana crítica como entidad jurídica. La sana crítica tiene dos partes. La crítica procesal, que es ver si la prueba está ajustada a derecho, si está ajustada al código de procedimiento, y la crítica lógica, que incluye criticar el método, las expresiones y todas las evidencias que en lógica el perito vuelca sobre su trabajo pericial. Si se logra una prueba pericial salvando los ataques interpretativos, los ataques legales, los ataques interpretativos legales son la sana crítica, entonces la prueba se aparta de la subjetividad. Vuelvo al caso de que podemos, en todo caso, convencer al juez de una falsedad. Supongamos que es cierto que volcamos que alguien pueda llegar a escribir una pericia con criterio falso. Desde la sana crítica, cuando quien valoriza la prueba lea el informe pericial, no va a encontrar conectividad lógica en todo el desarrollo del informe. No va a encontrar que eso que se concluyó como falso vaya a tener linealidad lógica con la causa, que es el hecho controvertido. Entonces, no es posible vertir un fundamento falso en una pericia sin que sea detectado a través de la sana crítica. Vemos entonces aquello que se podía plantear que si convencer al juez de la finalidad uno puede convencer una falsedad, la verdad que desde la sana crítica va a resistir y va a probar que eso es falso frente al hecho controvertido. Y dije que si la pericia está delineada con fundamento lógico, se aparta de la subjetividad, es porque quería llegar a este punto. Porque la principal crítica que se le hace a la pericia caligráfica, por lo menos la escuché muchísimas veces, es que la pericia caligráfica es subjetiva. ¿Saben qué? Muchas veces diría recurrentemente esto tanto de colegas y funcionarios judiciales, sobre todo cuando la pericia, hay diferentes pericias y diferentes conclusiones, entonces dice, bueno, es un criterio subjetivo, pueden tener diferentes posiciones. Siempre me opuse a esa idea, pero no solo por negarla sin ninguna razón, sino porque estoy convencido que cuando hay objetividad, cuando el conocimiento surge del desarrollo metódico de un estudio caligráfico, se puede llegar a determinar objetividad. No voy a abordar la objetividad desde la filosofía, no. Para la filosofía todo es subjetivo. Y la filosofía abre las interpretaciones. Acá necesitamos cerrarla. Esto es técnico, vamos a cerrar las interpretaciones. Entonces quedémonos con esta interpretación. La objetividad está integrada por un conjunto de datos, hechos,
que se pueden transmitir sin cargas ideológicas o emocionales. Voy de nuevo. La objetividad está integrada por un conjunto de datos y hechos que se pueden transmitir sin cargas ideológicas emocionales. ¿Qué es esto? Estamos hablando de transmitir y que en la transmisión no se pierda lo transmitido. Es decir, que tanto emisor como receptor interpreten los hechos de la misma manera. Es en la comunión del concepto cuando se alcanza objetividad. Vamos a dar un ejemplo. Acotaré el alcance de la objetividad a nuestra disciplina, la pericia caligráfica. La inclinación, por ejemplo. La inclinación de la escritura es respecto del eje vertical de los trazos. Trazos de letras, números, firmas. Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Diremos que sin inclinación, el trazo está vertical, es decir, 90 grados. O inclinación leve, si el ángulo está entre 90 y 70 grados. Pronunciada, si está entre 70 y 45. Y la inclinación caída, si es menor a 45. Con esta definición se alcanza a dar el marco interpretativo de la variable inclinación. Luego, cualquiera que describa la inclinación de acuerdo a esta definición estará describiendo una característica objetivamente verificable por otros. Recuerdo un conversatorio anterior a este, que fue moderado por el colega José Duarte Ulloa. Allí se planteó la necesidad de homologar definiciones en nuestra materia. Otros profesionales, me acuerdo de México y de España, contaban que la necesidad de homologar definiciones era un objetivo aún no cumplido y que databa de varios años. Bueno, ojalá surjan las coordinaciones necesarias para lograr homologar definiciones, porque esa homologación nos va a beneficiar a todos, porque reduce la subjetividad en las interpretaciones. Y ojalá, si eso lograra que sea abierto, entonces se van produciendo los cambios. A medida que se cambian, se va actualizando las diferentes definiciones. Yo tengo un diccionario jurídico del documento escrito, es español, desde del 2008, si mal no recuerdo, el que me ha guiado al momento de citar y definir las características gráficas. Realmente muy bueno. Entonces yo incorporo, cuando describo, incorporo la definición de ese diccionario. Y realmente uno le está dando el marco interpretativo para que otro que no conoce interprete lo que uno está diciendo, sobre todo en la clasificación de la variable. Con esto intento demostrar que alcanzar objetividad en nuestra disciplina es posible. En todo caso, faltaría el marco normativo desde el cual acordar la interpretación. Si hiciéramos un paralelismo con el modelo de investigación, la pericia con el modelo de investigación, los elementos formales y estructurales del grafismo son variables. Variable es algo que puede asumir diferentes valores. Se habla aquí de valores en tanto cualidad, ya que algunas variables pueden ser cuantificadas. Como por ejemplo, es decir, la extensión, la altura, la inclinación, proporción, espacio, entre otras, son variables que podrían ser cuantificadas, pero la mayoría en la pericia caligráfica son cualificadas. Perdón, un segundito. ¿Cuál es un ejemplo de una variable cualificada? Perdón. Un ejemplo de una variable cualificada es la velocidad de la escritura, que puede ser alta, media o baja. Incluso con alguna valoración intermedia, hay algunos autores que tienen valoraciones intermedias entre estas tres que nombré. La cualidad asignada a esta variable, sin duda, es una interpretación devenida de la experiencia del calígrafo. Pero si cada valoración está definida e incluso diagramada en un sistema de interpretación, la subjetividad decrece y aumenta la objetividad. Nuevamente, se trata entonces
de diagramar un sistema de cualificación y de interpretación de variables. Repasemos hasta aquí un poco. He expresado y he citado que la finalidad de la prueba es la convicción del juez. La convicción se alcanza con lógica. La lógica se logra con objetividad. Para alcanzar la objetividad se deben limitar la interpretación de las variables. Si tenemos lógica, objetividad y variables determinadas, entonces tenemos método, como el método que tenemos de pericial caligráfico. Si todo esto lo unimos, podemos pensar en algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer, dice la definición clásica, que permiten hacer un cálculo y hallar soluciones a un tipo de problema. Voy de nuevo. Algoritmo, conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución a un tipo de problema. Acá en pericia caligráfica hacemos cálculo, o en alguna medida se podría. Yo tengo un libro también en español que habla de la grafometría, un método de medir diferentes variables dentro del análisis pericial caligráfico. Y es válido como un aporte más al conjunto de análisis que derivan de descomponer a la escritura en variables. ¿Qué es esto? La escritura, descomponerlo en tantas divisiones de variables desde las cuales después cada una se estudian para analizar en conjunto toda la escritura. ¿Cuáles son las variables? Las variables formales, estructurales y las externas y las intrínsecas, ¿no es cierto? Haré un breve paréntesis aquí para contarles algo. Esto que expuse yo, lo puse en juicios orales. ¿Por qué? Porque cuando hablo de algoritmos, sobre todo en mis informes, en alguna medida, alguna vez se me ha cuestionado porque justamente me decía, esa fue el cuestionamiento, que trataba de estudiar la escritura desde un método no consagrado en la bibliografía y que además aplicaba un método matemático para estudiar las escrituras. Y yo decía, no, de ninguna manera hice eso. Dice, no, pero te está aplicando algoritmos. Entonces yo le hice esta pregunta en un tribunal oral. Le pregunté, ¿saben qué rama de la ciencia usa algoritmos como método de resolución de problemas y no está ligada a la matemática? La medicina. La medicina, para diagnosticar la patología de un paciente, desarrolla algoritmos diagnósticos. Si buscan, y lo voy a mostrar acá, si buscan, por ejemplo, algoritmo de diagnóstico de COVID, algo sumamente actual, encontrarán que está el método lineal por el cual el médico sigue al momento de diagnosticar los síntomas variables, para luego determinar si la patología es con COVID o no. Les cuento que dentro de mi formación, apenas terminé el secundario, estudié ingeniería en sistemas, carrera que no terminé. Hice hasta el tercer año, aprobé los 2 primeros años nada más. Y hace más de 30 años, cuando la computadora era algo como sumamente raro. En esa carrera, en los primeros años, sobre todo en el primer año, aprendíamos a desarrollar algoritmos para resolver problemas y luego eso se informatizaba. Luego me hice gendarme, yo ya era perito de gendarmería, acudo al consultorio de un amigo médico y en su escritorio este amigo médico tenía un libro abierto y el título era Algoritmo Diagnóstico. Le pedí que me explique qué era eso, me lo explicó, lo entendí. Entonces, en ese momento,
yo conecté lo que había aprendido en ese primer año de esa carrera inconclusa de ingeniería en sistemas, lo que yo ya hacía en gendarmería, que eran peritaciones caligráficas, con el algoritmo. Entonces dije, si tenemos un método, y el método se puede llevar a un algoritmo, y ya veremos la ventaja de pensar al método que tenemos, ustedes lo desarrollan, pero pensarlo como algoritmo. Ya vamos a ver la ventaja de pensarlo como algoritmo. Y tiene que ver con la linealidad lógica. Tengo bibliografía de diferentes partes del mundo. De habla inglesa, traducida al español, en portugués, también traducida al español, las de nuestro país, inclusive alguna de España. Todas refieren a que el método pericial caligráfico es único en el mundo, el cual no pretendo de ninguna manera cambiarlo en ninguna de sus partes. No está en mí tratar de cambiar y de proponer un método, no. Lo que sí propongo es pensar ese método como algoritmo. Nuevamente yo le dije, vamos a llegar a ver esa ventaja. El método de la pericia caligráfica consiste en el estudio integral de la escritura auténtica, luego dividir el estudio en cada uno de los análisis del grafismo, hasta conocer la variabilidad gráfica del autor testigo. Luego se hace lo propio con la cuestionada y finalmente se coteja para conectar, ya sean semejanza o desconectarla desde la disparidad. Es el método general, es el método macro. En lo micro, en ese método hay decisiones que tomar. Digo que hay decisiones que tomar porque de acuerdo a ciertas características de elección binaria, en nuestro método vamos decantando para llegar a una u otra conclusión. ¿Me explico? Voy de nuevo. Hay elecciones binarias porque o vamos hacia, no son los mismos escritores, o vamos hacia que es el mismo escritor, o una tercera indeterminada que es con estos elementos no puedo determinar. Esas tres tipos de conclusiones que lo tenemos muy internalizado y es parte del método, va a estar integrado dentro del algoritmo que le estoy proponiendo. Hago toda esta introducción porque necesito explicar por qué desarrollo algoritmo sobre el método clásico para ver que todas las ideas están absolutamente conectadas para fundamentar lo que al final voy a llegar, que es la ventaja del algoritmo. Repaso una vez más. La finalidad de la prueba es la convicción del juez. La convicción se alcanza con lógica. La lógica se logra con objetividad. La objetividad se logra acotando la interpretación de la variable y todo esto está contenido en un método. Entonces así podemos llegar al diseño del algoritmo. Esta es la propuesta de pensar al método pericial caligráfico como algoritmo. Lo explicaré por parte. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Un algoritmo, para que esté completo, en el proceso todas las posibilidades que puedan ocurrir y que ingresado al sistema deben poder llegar a las conclusiones posibles. Tiene que estar completo porque cualquier posibilidad de pericia caligráfica debe introducirse en el sistema y poder llegar a las conclusiones posibles. Y cuando digo que es toda, por ejemplo, algunas veces contamos con la posibilidad de proponer que se colecten ciertos elementos indubitados. Esto surge porque llegamos a conocer el documento dubitado desde un asesoramiento que nos solicita el juez, el fiscal, el magistrado. Nos pone a decir, ¿qué podemos hacer con esto? Son pocas las veces que sucede eso, pero es posible y esto debe contemplarlo. En ese momento ya el perito ya hace su primer estudio del documento dubitado. Ya se va a dar cuenta si el documento dubitado se trata de una copia o un original. Y luego va a orientar la búsqueda, en ese momento, va a orientar la búsqueda de cómo colectar los elementos indubitados.
Estos son los procesos de colección de los elementos indubitados. Hay un artículo, una parte de una publicación de un autor norteamericano, James Conway, en su obra Evidencias Documentales, una obra traducida al español por la calígrafo Julia Elena de la Peña, calígrafo argentino. Conway define que los elementos informales son todos aquellos escritos que fueron desarrollados fuera del juicio y en un tiempo pretérito, en un tiempo anterior, y que luego son ofrecidos o requeridos, inclusive aportados en la etapa probatoria del proceso, y que luego se le asigna la entidad de indubitado, por lo cual el perito puede contar eso como elemento patrón. Los elementos indubitados formales son aquellos que son producidos durante el proceso, como por ejemplo el cuerpo de escritura. La distinción de valor entre formales e informales, Conway lo hace muy bien en su libro. Yo no voy a entrar ahí porque me voy a extender mucho. Sin embargo, quiero contarle que para Conway, yo comparto, son mucho más valederos los informales que los formales. No estoy diciendo que el cuerpo de escritura no es valedero para nada. Solamente digo, y concuerdo, en todo caso los detalles se pueden buscar en la obra de James Conway. Son más valederos los informales que los formales. Incluso luego voy a citar un ejemplo que me sirvió estos conceptos para aclararlo. Una vez que se obtienen los elementos dubitados e indubitados, el documento dubitado ya está, entonces ahí surge el análisis tanto de las escrituras auténticas como las de dudosos. La primera pregunta, y acá vienen las elecciones binarias, la primera pregunta que nos hacemos es si son originales. Vamos a exponer un caso. Disculpen, algo me está molestando en la garganta. Para seguir el algoritmo voy a exponer un caso para respondiendo esta elección binaria. Esta primera pregunta que nos hacemos cuando ya contamos con todos los elementos, la gran mayoría de las veces estas preguntas ni nos las hacemos, directamente resolvemos la cuestión. Es decir, por ejemplo, tenemos un documento dubitado. Esta va a ser la primera ruta lógica. Aguárdenme, la voy a señalar aquí. Esta primera ruta lógica. Si respondemos que, por ejemplo, el dubitado no es original, entonces estamos admitiendo que es copia. ¿No es cierto? Estoy complicado con la garganta. Si el documento dubitado es una copia, lo que sigue es analizar y cotejar las características formales del grafismo. ¿No es cierto? Allí, acá vamos a cotejar solamente forma. De esto parte ya el licenciado, el que estuvo ayer exponiendo, como ya lo abordó. Y estoy de acuerdo con eso, como es que cuando uno tiene copias solamente se comparan formas. Sin embargo, hay un punto que aún con fotocopia se puede llegar a una conclusión determinante. Sé que estoy abordando un tema complicado de interpretar, pero voy a tratar de demostrarlo. Esto que digo y repito, aún con copia en el dubitado, hay un caso que se puede llegar a una conclusión determinante. Sígame este razonamiento lógico. Si una persona que en uso pleno y al máximo de sus capacidades motoras corre 100 metros en 15 segundos, dije, una persona, pongámosle, está sumamente entrenada y al máximo de sus capacidades deportivas, corre 100 metros en 15 segundos.
luego no va a aparecer corriendo los 100 metros en 10 segundos. No va a tener esa diferencia significativa en bajar los tiempos. Podrá variar el tiempo con alguna técnica de salida y otras técnicas dentro de la carrera, pero nunca va a bajar 15 segundos porque no tiene la capacidad neuromotora, la capacidad física para desarrollar la velocidad y bajar 5 segundos. Eso es un razonamiento lógico. El correr deviene de una automatización de movimiento. ¿Saben qué? La escritura también es eso. La escritura, producto del aprendizaje y fijación neuromotora, es respuesta de la adaptación del sistema neuro-osteomioarticular. Voy de nuevo. La escritura es la respuesta de la adaptación del sistema neuro-osteomioarticular. ¿Qué es esto? Es respuesta del sistema nervioso, sistema óseo, sistema muscular y articular, articulaciones. Todo eso en conjunto se adapta a través del aprendizaje para que la escritura describa, en definitiva, desde la voluntad, la escritura tenga una personalidad gráfica. La mayor o menor adaptación para producir movimientos finos, como lo que requiere el arte de escribir, se traduce en la habilidad del escritor. Y la habilidad es la que condiciona la calidad caligráfica. Mayor o menor habilidad caligráfica es mayor o menor calidad escrituraria. Por eso venimos a esta pregunta, a la siguiente, cuando estamos del lado de que estamos trabajando con una copia. En la copia solamente tenemos elementos formales, no cotejamos acá elementos estructurales, solamente formales. Y aún así, desde esta pregunta vamos a diagramar una posibilidad extrema de que podamos determinar diferentes escritores. Vamos a ver. Mucho se ha dicho, y ayer estuvieron y en los que se preguntaba cuál era la posibilidad de conclusión cuando se trabaja con copia. Y se dice muy a menudo que con copia no hay conclusión determinante. Bueno, sí, hay un caso. Y créanme, me tocó 2 casos que tuve que concluir de esta manera y los 2 lo pude probar. Son casos extremos, yo lo sé, pero lo planteo acá porque el algoritmo tiene que resistir los casos extremos, porque si resiste los casos extremos, en medio quedan todas las otras posibilidades. ¿Me explico? Lógica. Los 2 casos que me tocó concluir de esta manera eran casos de robo de identidad, casos en que un fulano termina tomando datos certeros de una persona que no conoce y contrae deudas y obligaciones en nombre de otra persona. Perdón. En ese caso, sí, casi siempre todos los dubitados son en copia, ¿no? En ese caso, le voy a mostrar, voy a salir de este diagrama, pero le voy a mostrar el siguiente. A ver. Bueno, la marco así. Supongamos que esta firma es dubitada y en copia, ¿no es cierto? Esta firma es dubitada y en copia, aclaro. La copia es de buena calidad, muestra que el autor cuenta con dominio en el ejercicio de la escritura. Los trazos medios demuestran que hay control en la producción del diseño. Se destacan combinaciones entre trazos semirrectos prolongados y trazos curvos concentrados en la caja. La caja de escritura se presenta en 2 bloques, cada una de ellas de cohesión intensa. Esta firma en copia, además no denota trazos temblorosos, la copia es buena.
En tanto, se observan proporciones armoniosas, tienen amplios trazos regresivos, como los progresivos. Todo eso demuestra que hay dominios, los movimientos de abducción o de aducción. Lo que define que esta persona cuenta con habilidad en el ejercicio de la escritura. Estamos acá, ¿no? Yo marqué esto, pero era por la opción de que hay diferencia en calidad caligráfica, ¿no? Venimos por acá, en la pregunta se nos pregunta si hay diferencia de calidad caligráfica. Por la opción sí, estamos de este lado. Entonces, esta firma se presenta en copia con todas las características que ya nombré. Luego, dentro de los elementos patrones, los elementos indubitados, tenemos este tipo de firma. Sí, es una escritura inarmónica, inconstante, con presiones uniformes y baja velocidad, además de trazos temblorosos y algunos quiebres. Nótese que estas características refieren a falta de espontaneidad. Sin embargo, se trata de escritura auténtica. Estas escrituras son del cuerpo de escritura tomado, más otros que se colectaron del registro de la persona, y inclusive otros que se aportaron, que son fuera del proceso, que también se aportaron como elemento probatorio, que esta persona firma de esta manera y no está produciendo simulación. Y eso lo comprueba porque hay escritos que están fuera del proceso, con los cuales firma también de esa manera. Esta persona desarrolla una capacidad psicomotriz a la que no está adaptada. Evidentemente, dentro de sus funciones, no está adaptada para producir escritos armoniosos, porque en su habitual desarrollo no escribe, o porque tiene un trabajo en lo que escribir no es la centralidad, ni mucho menos. Solamente quizás, por ejemplo, eso se da mucho en los trabajadores de la construcción, que firman una planilla nada más al momento de entrar. Pero, y es raro, es decir, además tienen trabajos que forzan todo su sistema motriz. Al finalizar, si hay tiempo, voy a tocar un tema de un caso que trabajé para una publicación de una persona que escribió con los pies. Y la diferencia respecto de lo que escriben con los miembros superiores es sumamente significativa. No lo traje acá como ejemplo, pero lo que quiero significar es que cuando una persona utiliza los mismos miembros para producir un esfuerzo mayor, los movimientos motrices finos van en detrimento de ese esfuerzo mayor. Solamente lo hago como comentario. Sigamos acá. Dije que esto tiene buena calidad caligráfica, entonces esto tiene baja calidad caligráfica. Entonces, esta persona desarrolla su capacidad psicomotriz y produce estos escritos inarmónicos. Luego, aun cuando se compare con una fotocopia, claramente el escritor indúbito, este escritor, no puede realizar esto. Nuevamente, tenemos la plena seguridad, porque del estudio que ha hecho el calígrafo, tiene la plena seguridad que esta persona realiza la escritura de esta manera y no tiene otra capacidad para realizar una escritura totalmente automatizada, armónica, con buena calidad caligráfica. ¿Por qué no diferir acá a esto como comunión de origen? ¿Por qué no concluir determinantemente? Si lo que estamos analizando es conclusiones lógicas, estamos analizando bases lógicas en cuanto a la calidad y a la habilidad caligráfica entre esta persona y esta. Lógicamente, aun cuando esto sea en copia, esta persona no tiene la posibilidad de realizar esta caligrafía. Consecuentemente, aun cuando no vamos a estudiar los elementos estructurales, pues esto es en copia, decimos, y es lógico así demostrarlo, que estas firmas provienen de diferentes escritores. Y eso es una conclusión determinante.
y uno de los elementos es en copia. Yo sé, estoy planteando un caso extremo, pero lo estoy planteando y le estoy diciendo que a mí me tocaron dos casos. Uno es este es uno. Me tocaron dos casos y los dos casos surgieron de robo de identidad. Entonces, aún con copia, en este caso, es muy difícil. Hablé con muchos colegas y nunca le tocan caso de esto. Entonces, siempre les muestro esto y asumen que esto es posible. Y aún con copia, en este caso extremo, se puede llegar a una conclusión determinante. Por la opción negativa, por este lado, no es lo mismo. No. Veamos. Si no hay diferencia en calidad caligráfica, acá no advierto. Esto sigue siendo en copia, ¿no? Esto no. Toma el ejemplo nomás esto, ¿eh? Si no hay diferencia en calidad caligráfica, acá no puedo advertir, pues los dos tienen muy buena calidad caligráfica. Entonces digo que acá no, la conclusión es indeterminada. Acá no sé. No sé si esta persona puede tener una firma eventual que desarrolle los escritos de esta manera, o esta otra puede ser esta. Digo, no, acá no sé. Acá la conclusión es indeterminada. Solamente por el caso afirmativo es que se puede llegar a la conclusión determinada. Segunda, vamos a ir a una segunda ruta lógica. Hola. ¿Sí? Sí, veo que está un poco mal de su garganta. ¿Desea parar un poco? Un segundito, hermano, tomo un poco de agua y sigo. Si usted desea parar o hacer un receso, no hay ningún inconveniente. Estoy seguro que nuestro público va a estar de acuerdo. No, está bien, sigamos, por favor, sigamos. Voy a diagramar la segunda ruta lógica. Llegamos aquí a esta posibilidad luego de contar con todos los elementos dudosos y cuestionados y acá respondimos esta pregunta y son originales, todos son originales. Entonces, la pregunta que sigue es indagar, ¿son espontáneas? ¿Es espontánea tanto los dubitados como los indubitados? Tenemos que averiguar esa respuesta. Esta pregunta es fundamental en determinar, ya que averiguar si es espontaneidad es condición sine qua non, es condición central sobre la que se sostiene la posibilidad de evaluar y conocer la de un escrito y luego afirmar o negar autoría respecto a ese escrito. Déjeme poner un slide siguiente. Aquí. Si no hay espontaneidad, nada se podrá evaluar respecto de las características gráficas que distinguen al autor. Voy de nuevo, porque esto por ahí cuesta. Si no hay espontaneidad entre lo escrito, nada se podrá evaluar respecto de las características gráficas del autor. Esta no es el slide, es este. Ya que si no hay espontaneidad se estarían analizando escritos en lo que la voluntad intervino en todos los aspectos formales y estructurales, como por ejemplo un dibujo. En un dibujo, una persona voluntariamente dirige y redirige todos los impulsos neuromotores para diseñar cada trazo para que luego el dibujo tenga la forma que ideó que tenga. Pero ahí la voluntad está dominando todos los trazos. Bueno, en una escritura, si la voluntad dominó todos los trazos, la escritura pierde el nexo causal. Vuelvo a esta. Pierde el nexo causal entre el escritor y la escritura.
Este es el nexo causal necesario que exista entre la escritura. Y ese nexo causal es la automatización, y la automatización de la escritura deviene en espontaneidad. La espontaneidad, por ejemplo, la no espontaneidad, mejor dicho, se puede advertir en un calco, en una imitación. Por ejemplo, la no espontaneidad vamos a encontrar en una falsificación, en una simulación, en un calco, en una composición, en una patología transitoria, en una escritura senil o bien si es escritor inicial. Cualquiera de estas causales nos va a denotar o va a producir trazos con baja velocidad, presión uniforme, interrupciones, temblores, retoque de tensiones. Nosotros vamos a estar viendo esto como causa nomás en los trazos. Pero estas causas pueden provenir de cualquiera de estas causales. Luego, ¿con cuál nos quedamos? Acá tenemos causas fraudulentas y otras que no lo son. Entonces, los mismos efectos pueden provenir de diferentes causales. Natalia, un segundito, por favor. Claro, no habría ningún inconveniente. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso, solamente de unos minutos. Mientras tanto, vamos... Sí, no importa. Pero aquí vamos a darle saludo a todas las personas que nos acompañan desde Chile, Brasil, Paraguay, Perú. Desde Europa nos acompañan también. Acá Federico Baudino. Sí, además comentarles que el presentador aceptó compartir la diapositiva, así que se las vamos a compartir para que la puedan descargar. No sé si están viendo la opción de descarga. Mira, Rodrigo, acá desde Santiago de Chile. También, mira, desde Monterrey, Brasil, Colombia, México, Baja California. Son todos ustedes bienvenidos. Todavía nos quedan hartas jornadas que compartir. Miren, todos se animaron. Perfecto. Saludos a todos. Cuando guste. ¿Se encuentra bien ya? Sí, cuando guste. Continúe entonces. Bueno, decía que la automatización, la espontaneidad, es el nexo causal entre el escritor y la escritura. Y que sin esta automatización nada podemos decir de una escritura porque las causales pueden ser múltiples. Las variables que en conjunto definen la espontaneidad, que en conjunto podemos tomarla como para interpretar la espontaneidad, son la velocidad, la presión y el ritmo. El ritmo es una cualidad que se analiza en conjunto entre presión y velocidad, pero por cuanto al estudiar el ritmo es posterior a la presión y la velocidad, pero también de singular importancia. Veamos este cuadro de doble entrada, en el cual analizamos presión y velocidad. En estas cuatro opciones, ya sea cuando la velocidad es alta y la presión alterna, o la velocidad es alta y la presión es constante, siempre vamos a interpretar como espontánea. ¿Qué es una presión alta y qué es una velocidad alta y presión alterna? Bueno, hay múltiples bibliografías que la definen en esto. Voy a hacer solamente un breve abordaje para continuar. La velocidad es alta cuando los trazos tienden hacia los filiformes, dice la bibliografía. Esto es,
Hay algo que me está molestando por momento. Esto es que la velocidad, en el desarrollo de la velocidad de la escritura, el escritor tiende a extenderla y a deformar la escritura en filiforme. Esto lo dice. Y en ese caso, la expresión es alterna, es decir, hay diferencia de expresión entre plenos y perfiles, entre regresivo y progresivo. Lo mismo se da cuando la velocidad es alta y la presión es constante. Asumamos que en algún momento, ya sea por el tipo de elemento escritor o por donde se escribió, no se puede distinguir la presión y se interpreta que es constante, pero se interpreta la velocidad. Entonces también la escritura va a ser espontánea. Lo mismo con la velocidad media. La velocidad media no va a tender a lo filiforme, pero también puede darse valoraciones entre presión y velocidad, entre la presión alterna y presión constante, y van a ser espontáneas. El único caso cuando empezamos a advertir que no hay espontaneidad es cuando la velocidad es baja. Vamos a observar que independientemente del valor de la variable presión, independientemente del valor de la variable presión, lo predominante para obtener el resultado de espontaneidad es la velocidad. Lo cual también sucede en el caso de no espontaneidad. Acá, es decir, en este caso es no espontáneo. De modo que el primer análisis que debe hacer el investigador calígrafo es respecto de la velocidad de los escritos, dado que desde allí podrá continuar su estudio con una base sólida y fundamentada. Nótese que aquí no comprueba autenticidad. Estoy hablando de espontaneidad. La autenticidad va a ser consecuencia del resultado analítico de todo el proceso de estudio pericial caligráfico. Algunas veces en juicio me pedían que explique un poquito más esto de lo importante de la espontaneidad. Y yo le explicaba con un círculo virtuoso de la espontaneidad. Se lo voy a presentar. Esto es para mí el círculo virtuoso de la espontaneidad. Y comienza de este modo, comienza acá. La espontaneidad, o podría comenzar en cualquier parte, ¿no? Porque es un círculo virtuoso. La espontaneidad hace que la escritura se produce con variaciones de velocidad. Se define el ritmo y describen presiones variables. Velocidad, ritmo y presiones variables son respuestas neuromotoras devenidas de la práctica constante del arte de escribir. La práctica constante y consciente adapta y fija impulsos sensorio-motores que delimitan los parámetros de variación de la escritura de una persona, esto convierte los impulsos en automatizados. Los impulsos automatizados fluyen cuando el escribiente, el escritor, la persona, se concentra en el mensaje, en lo que él quiere escribir o filmar. Y la forma y estructura de la escritura es la respuesta neuromotora de la automatización. Y la respuesta neuromotora de la automatización se convierte a lo que nosotros llegamos a interpretar como espontaneidad. De esta manera se completa el círculo de causa-efecto, un círculo de causa-efecto que encierra el elemento más importante con que debe contar el calígrafo para determinar certeramente respecto a la autenticidad o falsedad del calígrafo, del documento dudoso. Me explico, es decir, ¿cómo conectar un escrito con otro si no tenemos espontaneidad? ¿Cómo desvirtuarlo si no tenemos espontaneidad? Probable de un escrito, supongamos, tenemos una escritura dudosa no espontánea. La no espontaneidad tiene múltiples causales. ¿Cómo decimos que esta persona no lo hizo si una de las causales es, por ejemplo, la autosimulación? ¿Me explico? Es decir, si una persona puede simular su escritura bajando la velocidad
y eso lo notamos en el escrito, si una persona baja la velocidad de escritura, construye con presiones constantes, hay retoques, enmiendas, luego lo que esa persona al realizar escrito netamente dominado por la voluntad, le quitó la espontaneidad, le quitó el nexo causal entre escritor y escritura. Entonces es improbable que una escritura no espontánea pueda ligarse o desligarse con alguien. No sirve. Voy a volver al algoritmo para mostrar una tercera ruta lógica. Venimos por acá. En esta linealidad lógica, ya se ha determinado que las escrituras analizadas son originales, son espontáneas, se efectúa el cotejo y no hay semejanzas formales. Es decir, efectuamos el cotejo y preguntamos si hay semejanzas formales y decimos que no hay semejanzas formales. Entonces cabe la misma pregunta que cuando tratamos acá con un documento dubitado en copia. Dijimos, no hay semejanzas formales, acá es todo original. Entonces nos preguntamos, ¿hay diferencia en calidad caligráfica? Volvemos al mismo ejemplo anterior, si quieren les muestro nuevamente a este, ¿cierto? Esto supongamos que esto ya no es copia, sino es un original, pero sigue habiendo diferencia de calidad caligráfica. Entonces la respuesta también va a ser la misma y vamos a llegar a una conclusión determinante, diferentes autores. Ahora, si la respuesta a esta pregunta hay similitud formal y decimos sí, hay similitud formal entre los elementos cotejados, entonces la siguiente pregunta es si hay similitud estructural, ¿no es cierto? Es decir, si acá hay similitud estructural, voy a extender una vez más el recorrido. Estamos llegando hasta acá. Si hay similitud formal y hay similitud estructural, no nos queda otra que decir, bueno, es el mismo escritor porque todo el método pericial caligráfico está completo. Y fíjense, lo que acabo de desarrollar es lo que lo hacemos siempre, es lo que hicimos siempre en nuestro estudio pericial caligráfico. Es decir, no transformé ni cambié el método que está totalmente consagrado. Lo único es que lo estoy diagramando de una manera de resolución lógica, de seguimiento lógico, de causa-efecto, respondiendo preguntas que nos van dirigiendo hacia las respuestas más lógicas posibles. ¿No es cierto? Acá tenemos una opción más. Si advertimos, si llegamos a la respuesta de que, bien, hemos hecho el análisis, hay similitud formal, nos preguntamos si hay similitud estructural, decimos que no hay similitud estructural. Entonces venimos a que son diferentes escritores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en lo estructural es similar, pero en lo formal son similares, pero en lo estructural se apartan y son totalmente diferentes. Entonces se completa en este caso la linealidad lógica del carácter transitivo del método pericial caligráfico. Si un escritor desarrolla su identidad gráfica en lo que es escrito testigo, le voy a mostrar esta relación transitiva. Voy a sacar el lápiz. Esta es la lógica de carácter transitivo del método pericial caligráfico. Esta lógica ya la tenemos incorporada. Esto lo hacemos siempre. Todos los que hicieron alguna vez una pericia caligráfica tienen incorporada esta lógica de carácter transitivo. Con lo cual, insisto, ¿estoy inventando algo? Absolutamente no. Solamente la estoy diagramando de una manera y estructurando de una manera lógica. Y si el escritor A desarrolló su escritura
describiendo su personalidad escrituraria, es decir, espontánea, y luego esas escrituras son semejantes a las escrituras dubitadas, entonces el escritor A ha escrito la escritura C. Este es el carácter transitivo que se nos da en una pericia. También se da por el lado negativo, es decir, neguemos las premisas y vamos también a disociar los extremos. Por ejemplo, le voy a contar un caso que tiene estrecha relación con esto, que me sucedió actuando en conjunto con un compañero. El titular de la pericia era un compañero que trabajaba conmigo. El caso que le voy a contar, le voy a pedir que se imaginen porque el caso no es mío, yo trabajé solamente asistiendo a un compañero de trabajo. Pero estoy seguro de poder trasladar una idea que les va a ser útil. El caso era, este compañero estaba trabajando, era el titular de la pericia, y estaba trabajando en una pericia donde tenía más de 50 cheques y tenía 4 cuerpos de escritura. Los 4 cuerpos de escritura estaban identificados, así como les digo, cuerpo de escritura A, cuerpo de escritura B, cuerpo de escritura C, cuerpo de escritura D. No tenían nombre. Y así venía expresamente en el oficio judicial que nos trasladaron con todos los elementos del juicio. Asumimos que eso era posible. Él comienza a trabajar, estudia los cuerpos de escritura, va a los cheques, coloca los 4 cuerpos de escritura diagramados en el escritorio y empieza a ver cada cheque y lo empieza a asignar conforme las características de semejanza que había con cada uno de los cuerpos de escritura. Así fue apilando diferentes cantidades arriba de los cuerpos de escritura, con lo cual significaba que los cheques que estaban arriba del cuerpo de escritura A, ese lo había producido, sin identificar quién, porque no tenían la identificación. Hizo esto, se puso a trabajar con su pericia, todo lo que es el desarrollo y manejo de imágenes y todo eso, y nosotros tenemos un seguro de precaución que es de volver a estudiar todo de nuevo, generalmente al otro día. Este compañero vino al otro día, tenía todo de la misma manera, sigue trabajando y decide estudiarlo de nuevo. Y se da cuenta y él decide que cierto, digamos, puntualmente no así, pero lo voy a reflejar, que ciertos cheques que estaban en el cuerpo A tenían más similitud con el cuerpo de escritura C y los cambió. Cuando hizo eso, notó que ciertos cheques que estaban en el cuerpo de escritura B tenían que estar en el conjunto de los D y empezó a cambiar cheque y empezó a dudar. Y desde esa duda lo más significativo es decir, no, mi objetividad está dañada. Paró todo de nuevo, hizo un descanso y volvió a mezclar todo y a hacer todo de vuelta. Cuando hizo todo de vuelta, volvieron las dudas. Entonces me consulta. ¿Saben qué? Cuando yo estudié lo mismo, tenía las mismas dudas que él. Exactamente. No podía definir cada vez que asignaba un cheque a determinado cuerpo de escritura, identificado con letras, no con nombres. Después tenía duda y lo volvía a cambiar. En ese diálogo que nos decía, pero ¿qué nos está pasando? Porque nosotros, para que tengan una idea, éramos 2 solamente en la oficina de peritaciones caligráficas y hacíamos por semana trabajos periciales 30, 40 emitidos al juzgado, 30, 40 pericias caligráficas por semana. Llegábamos a tener acumulado de pericias sin resolver 90, 100 pericias y que íbamos bajando de acuerdo a la cantidad que podíamos producirla por semana. Es decir, teníamos mucha experiencia y mucho cúmulo de tareas. Pero en este caso, ¿qué nos está pasando? Nuestro criterio estaba totalmente quebrado, todo en duda. Y surge, no me acuerdo quién, si fue él o yo, no importa, surge, pero ¿y si hay similitud, si hay influencia familiar en la escritura? Nos preguntamos. Cuando nos hicimos esas preguntas, decimos, acá hay algo que no lo podemos cerrar y no sabíamos qué.
y teníamos esa duda, porque similitud es solamente un concepto. Nunca habíamos tenido un caso que nos reflejara el concepto con el caso. Era solamente un concepto de bibliografía para nosotros hasta ahí. Pero surgió ahí como duda. La única posibilidad de sacarnos esa duda era leer el expediente. Fuimos al juzgado. Yo lo acompañé, el titular era él. El juez nos recibe y insistía que teníamos que resolver con lo que teníamos. Le dijimos que no era suficiente, que necesitábamos más elementos indubitados. Él insistía con eso. Entonces le dijimos, doctor, como no podemos cerrar, no podemos clausurar la idea de que tal vez en este caso haya una influencia familiar de la escritura. Surgió una pícara sonrisa en el juez y nos dice, ¿qué es eso? Le explicamos el concepto de influencia familiar de la escritura. Entonces ahí nos termina aclarando, diciendo que éramos los primeros que le llevábamos esa inquietud, pues en el expediente habían 3 pericias ya realizadas, 3 conclusiones totalmente diferentes entre cada una de ellas. Entonces nos estaba pidiendo a nosotros una más, a ver si podía llegar a convencerse respecto del hecho controvertido. Le explicamos esto, como accedió a colectar mayores elementos de juicio, y resultan que, fíjense, los 4 cuerpos de escritura eran de 3 hijos y el padre. Y una causa mucho más compleja todavía que la influencia familiar de la escritura. Los 4 eran arquitectos. No es menor el dato. Que los 4 sean arquitectos significaba que los 4 pasaron por, y así era, los 4 pasaron por un colegio técnico y por una facultad donde la escritura está totalmente direccionada bajo un molde caligráfico puro. Fíjense lo importante. Y encima el apellido, les voy a decir, no diré el nombre, Lococo. Lococo. 3 vocales, una vocal repetida y 2 consonantes, una de ellas repetida. Lococo. Y los 4 firmaban con su apellido legible. Con esa práctica de escritura de Calitecno, que es práctica de escritura técnica. Toda esa incidencia, tanto de la familia como el sistema de modo de aprendizaje, había diagramado en cada una de ellas una escritura sumamente estandarizada y muy semejante. Era poco probable con los elementos, con esos cuerpos de escritura que teníamos, dilucidar a quiénes pertenecían los cheques. Seguramente le damos razón. Pero como eran arquitectos, había muchísima escritura previa al juicio. Se pidieron eso, se colectaron muchas, tuvimos que estudiar mucho más escritura y finalmente, desde pedir nuevos elementos, pudimos dilucidar el caso. El caso como ese no me tocó, gracias a Dios, nunca más. En realidad no me tocó a mí, lo que tocó a un compañero. Pero me sirvió para conectar que los conceptos bibliográficos en algún momento se conectan con la realidad. Estoy llegando un poco al final. Vamos a repasar lo hasta aquí expuesto. Dije que todo esto tiene una conexión. Dije que la finalidad de la prueba era la convicción del juez, que la convicción se alcanza con lógica, que la lógica se logra con objetividad, que la objetividad se logra acotando la interpretación de la variable, y todo esto está contenido en un método. Entonces dije que si hay método, hay algoritmo. Y el seguimiento del algoritmo conecta toda la linealidad. Voy a volver un poquito al... El seguimiento conecta toda la linealidad causa-efecto, es lógica. Y luego todo esto, la pericia producida siguiendo lógica, resiste la sana crítica para que finalmente la pericia se constituya en un medio de prueba que cumpla no solamente con el objetivo de la verdad técnica en el hecho controvertido, sino también que cumpla con la finalidad de convencer al juez o a quien haya solicitado la prueba, dado que por no ser experto en el tema,
el juez necesita convencerse, tiene que cumplir con esa finalidad. Miren, esto pregunté a distintos médicos. Le pregunté porque a nosotros se nos cuestiona mucho, a mí me cuestionaron en realidad, voy a ser preciso, el hecho de hablar de algoritmo de pericia caligráfica. Entonces le preguntaba a los médicos si a ellos se les cuestiona cuando diagnostican por usar un algoritmo. Nunca le cuestionaron a los médicos cuando diagnostican la patología a través de un algoritmo. Entonces pretendo demostrar, y arriba aquí con la exposición final de esta propuesta que les hago del algoritmo, lo que pretendo demostrar es que pensar al método pericial caligráfico como un diagrama de algoritmo sobre el método ya consagrado, el pericial caligráfico, pensarlo como un algoritmo, es de aportar la linealidad lógica a la pericia producida para disminuir el riesgo de ser atacada por subjetiva. Y con esto vuelvo al primer concepto que decía yo, que la pericia, el principal ataque que tiene es que es un método subjetivo, y en realidad no lo es. Si lo desarrollamos de esta manera, disminuimos la posibilidad de que sea interpretada como subjetiva. Y con esto pretendo demostrar que esta es la fortaleza de pensar al método de pericial caligráfico como un algoritmo. Nuevamente, ¿inventé algo? No. Todo lo que desarrollé acá es el método que mundialmente se desarrolla, pero pensado con lógica, donde cada elección binaria va determinando hacia la conclusión probable y lógica posible. Llego así al final de esta exposición en cuanto a algoritmo. Pero déjenme desarrollar dos ideas más. Y es muy breve. Algoritmo podemos desarrollar en cualquier rama de la criminalística, en cualquier método que desarrollamos para resolver problemas. Piensen si algunos hacen otra tarea dentro de la criminalística más que pericia caligráfica, cualquier método puede desarrollarse algoritmo. Y si se desarrolla algoritmo en esos métodos, lo que va a estar diagramando es lógica al momento de escribir el informe pericial. Lo segundo que quiero expresar, y esto es con absoluta sinceridad, voy a ir al slide que tengo preparado para esta segunda idea, y les prometo que termino, pues no solamente yo me cansé, estoy seguro que ustedes están también cansados. Lo segundo que quiero expresar es que, y esto lo digo con absoluta sinceridad, no estoy recurriendo a una treta. Les pido conscientemente que todo lo que acabo de expresar desde mi saludo hasta ahora, no me crean. Nieguen todo lo que les dije. No estoy diciendo una locura, no estoy expresando una contradicción. Nada, cero. Les pido que no me crean en nada, ni en la cita, ni en las demostraciones, ni en la lógica que diagramé mi posición, en nada. Pero al mismo tiempo les pido que esa negación que ustedes lleguen a encontrar, esa negación la fundamenten. ¿Por qué? Y arribo acá al modelo de la dialéctica hegeliana. Hegel, el siglo XIX, principio del siglo XIX, nos muestra este diagrama. Si todo lo que yo dije, usted lo puede negar, es decir, lo que yo dije como tesis, usted lo puede negar y construye una antítesis con fundamentos, entre los dos fundamentos de la tesis y la antítesis se van a confluir, se van a unir, porque para superarse, entre los dos se va a generar una síntesis que va a tener parte de los dos. Es decir, entre tesis, lo preestablecido, y la antítesis, lo negado, va a haber, digamos, una guerra de fundamento, como para imponerse una sobre la otra.
Pero ¿cuál se impone? En realidad ninguna se impone. El sistema avanza cuando se construye una síntesis que tiene una parte de las otras y decir que la síntesis tiene parte de las dos. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa síntesis nuevamente se convierte en tesis, haya en un futuro una antítesis, todo el proceso vuelve a reiniciarse. Les doy un ejemplo bien claro que se aplica a esto. Muchos se utilizan como inconsciente gráfico a la hora de hablar de los automatismos. Inclusive parte de eso están en las leyes de la caligrafía. Inconsciente gráfico en esta tesis, ¿no es cierto? Inconsciente gráfico. Pero la antítesis, vamos a poner una antítesis, una negación al inconsciente gráfico y diremos que hay consciente gráfico. Diremos que todos los automatismos no es del inconsciente, sino del consciente. Estoy negando. Lo que va a pasar es que entre los fundamentos vamos a encontrar, y esto es real, vamos a encontrar un término medio, una síntesis que tiene parte de las dos. Inconsciente gráfico, en realidad, por más que hay mucha bibliografía que la estén usando, yo me niego a eso y le voy a explicar por qué. La psicología define como inconsciente el área inaccesible desde la voluntad. De nuevo, la psicología define al inconsciente como el área inaccesible y el consciente es el área accesible de la voluntad. ¿Cómo podemos pensar que la escritura está fijada en algo que la voluntad no accede? Si nosotros aprendemos la escritura, nosotros la desarrollamos la escritura, nosotros la mejoramos y accedemos a la escritura desde la voluntad. ¿Quién amaneció, se despertó con una virome en la mano y con un texto escrito? No sucede. Escribimos desde la voluntad. Tenemos la voluntad de escribir. El cómo escribimos deviene de la práctica automatizada. La automatización, y acá viene la fusión entre lo negado, entre el inconsciente gráfico y el consciente. La fusión se da en el preconsciente. Fíjense, ¿por qué? La psicología se ha actualizado. Aquello que hace 100 años definía como inconsciente y consciente, hoy en día hay un área intermedia que se llama preconsciente. Y en el preconsciente se fijan los sistemas neuromotores automatizados. Nos dice la psicología. Entonces, hoy podemos actualizar desde la negación que dije, lo preexistente como tesis, inconsciente gráfico, lo negué, dije, no, consciente gráfico. En realidad ninguno de las dos. Es una parte de las dos intermedia que tiene fundamento los dos y ya estamos hablando de preconsciente. ¿Por qué? Porque la voluntad de una persona determina que va a escribir. La automatización, los impulsos neuromotores que van a generar la escritura deviene de esa práctica que está automatizada en el preconsciente, no en el inconsciente, porque al inconsciente no tenemos acceso. Le doy un ejemplo de no acceso al inconsciente. Un estornudo. Disculpen lo grotesco. Un estornudo. ¿Alguien estornuda porque sí? No, es un movimiento neuromotor que exhala y es el aire con sonido y con movimientos. No desarrollamos un estornudo conscientemente. Admito que se puede hacer, pero ahí la voluntad va a estar dominando la cantidad de aire a exhalar, los movimientos y hasta el sonido que vamos a impeler en el estornudo. Ahí la voluntad domina todo. Ahí en todo caso el estornudo no es espontáneo y hago la relación con la escritura. ¿Me explico? Y para cerrar voy a dar un ejemplo más de dialéctica hegeliana, y en este caso es la dialéctica de este seminario. Si todos los conocimientos que cada uno, los profesionales conectados, asumimos que son conocimientos consagrados y absolutos y no hay nada nuevo, ¿para qué hacemos este seminario si no hay nada nuevo? No, los organizadores del seminario y todos los que nos conectamos al seminario asumimos que hay conocimientos nuevos, porque todos los preestablecidos pueden llegar a mejorarse. Entonces, a todos los conocimientos consagrados anteriores,
le oponemos y accedemos a esto y estamos presentes en esto porque admitimos que pueden haber conocimientos nuevos. Yo me conecté a las dos exposiciones anteriores de ayer y anteayer porque esperaba conocimientos nuevos y los obtuve. Me dieron gente que de otra experiencia me dieron conocimientos nuevos. Entonces, desde negar lo preestablecido, surgen los dos y surge la síntesis, que son conocimientos consagrados, renovados, que es a lo que estamos asistiendo en este seminario. Natalia, he llegado al final de mi exposición con un poco de dificultad en la voz, me falta agua y les agradezco muchísimo. Estoy abierto a preguntas. Muchas gracias. Le agradecemos su presentación. Y no sé si aprendí algo, pero yo no negaría jamás lo que aprendí esta tarde. Así que en ese aspecto se agradece su presentación. Fue muy nutritiva para nosotros. Pero tenemos muchas preguntas esta tarde, las cuales he estado muy pendiente de cada una de ellas y esperamos poder responder todas y, ¿por qué no?, ojalá. La mayoría. Ojalá. Paulo Roberto de Nacimientos Meira Vasconcelos pregunta, según las reglas del silogismo categórico, ¿no sería suficiente que una de las premisas fuera simplemente falsas para que la conclusión sea falsa? Sí, absolutamente. Lo que no puede el perito es desarrollar en su informe pericial las premisas falsas y luego otras verdaderas para que al final concluir con una linealidad que está quebrada en la exposición lógica. ¿Me explico? Es decir, las premisas falsas y luego premisas verdaderas, en la conexión de todo el informe pericial, tiene que estar todas las premisas conectadas con la misma linealidad lógica, con la misma relación causa-efecto. ¿No es cierto? Sí, absolutamente de acuerdo con la pregunta, pero no puede trasladarse al informe pericial porque desmerece el informe. Perfecto, muchas gracias. José Manuel Duarte de Chile nos pregunta, estimado comandante, ¿qué opinión tiene usted que en algunos países se concluya en los informes periciales de análisis forense, de escritura y o firma en probabilidad alta, media o baja? Y no estoy de acuerdo. Disculpe, no estoy de acuerdo, como es porque el método pericial caligráfico uno no puede dar probabilidad. Si uno dice, y llevémoslo al extremo, dice 99% que la firma pertenece a fulano de tal, ¿qué hacemos con el 1%? ¿Qué hace el juez, quien valoriza la prueba con ese 1%? Tiene que admitir que quizá no es la firma. Y en realidad no estamos auxiliando al juez con esa finalidad que él busca en la producción de la prueba. Entonces, arribar con un marco de probabilidad en un desarrollo de una pericia admite que quien analiza la prueba va a decir, me dio 99%, ¿qué hago con el 1%? No lo auxilia. Para que sea verdadero, necesita toda la certeza que le puedes trasladar al perito. No sirve con probabilidad. Si no, Natalia, usted abogada, si recibe una pericia con un marco de probabilidad, seguramente le va a escribir 10, 20 hojas de nulidad porque no define el fin último, que es resolver el hecho controvertido. Entonces, no estoy de acuerdo con la probabilidad en la conclusión. Claro, uno siempre busca la certeza y la convicción en los jueces para llegar a la certeza máxima, se podría decir, de lo que realmente sucedió. Sara Molina Yanelli nos pregunta, en el caso puntual graficado, ¿se compara firma ilegible con escritura para dar una conclusión determinante? Aún sin saber el origen de esa firma en fotocopia. No, disculpe, Natalia, ¿se me puede repetir porque no entendí la pregunta? Le vuelvo a leer. En el caso puntual graficado, ¿se compara firma ilegible con escritura para dar una conclusión determinante? Ah, ya entendí. En el caso que yo presenté. Dice después, aún sin saber el origen de esa firma en fotocopia. Exactamente. Por eso dije que era un caso extremo. Lo que ahí estamos comparando es la habilidad caligráfica. Y la habilidad caligráfica no tiene que ver con la legibilidad o ilegibilidad.
tiene que ver con la habilidad que demuestra el escritor al momento de escribir. Lógicamente, si un escritor demuestra, aún en copia, buena calidad caligráfica y luego el escritor testigo demuestra que no tiene esa habilidad, lógicamente, aún comparando solamente los elementos formales del grafismo, los tiene que separar. Es decir, porque, y esta es la lógica, puede el escritor testigo que no tiene la habilidad caligráfica para producir esa firma ilegible, pero con buena calidad caligráfica, ¿la puede hacer? Lógicamente no. Entonces, desde esa lógica, tienen que separar la comunidad de origen. Perfecto, muchas gracias. Fragancia Constanza nos pregunta, si una persona solo sabe firmar, ¿se caracteriza por falta de espontaneidad? ¿Cómo se valoraría según el método que usted propone? Ok, quiero aclarar, voy a comenzar por el final. Yo no estoy proponiendo un método nuevo, solamente diagramo el método existente mediante una linealidad lógica, con lo cual, reitero, esto no es método nuevo, solamente seguimiento lineal. Me olvidé en esta parte de la última, me olvidé de la pregunta, Natalia. Si una persona solo sabe firmar, ¿se caracteriza por falta de espontaneidad? Listo, ¿Cómo se está bien. valoraría según el método que usted propone? Bueno, si una persona solamente firma, no significa que sea no espontánea, para nada. Es decir, tiene que ver, la espontaneidad tiene que ver con la práctica. Si solamente firma y esa firma la tiene automatizada, va a ser espontánea. Si no la tiene automatizada, entonces se verá, el perito tendrá que evaluar eso. Si no es automatizada la firma, nuevamente le quita el nexo causal entre el escritor y la escritura. El nexo causal, el nexo que relaciona al escritor con la escritura, es la espontaneidad. Sin esa espontaneidad no la podemos relacionar. Para cerrar la pregunta es, si la firma la tiene automatizada, bueno, se construirá el nexo causal. Si no la tienes automatizada, bueno, será un dibujo más, solamente porque la persona voluntariamente, desde la voluntad, domina todos los trazos, toda la formación de los trazos. Muchas gracias, doctor. Walter Hermosa pregunta, ¿a qué principio científico obedece lo dicho a mayor velocidad, menor presión? Y a menor velocidad, mayor presión. ¿Y de qué manera se puede medir objetivamente a los gemelos de la escritura? ¿O es que esto obedece únicamente al criterio de perito? Me perdí la pregunta, la verdad. Por favor, no se me repite. No se preocupe, porque igual yo también me pierdo a veces. Dice, ¿a qué principio científico obedece lo dicho? A mayor velocidad, menor presión. Y a menor velocidad, mayor presión. ¿De qué manera se puede medir objetivamente a los gemelos de la escritura? ¿O es que esto obedece únicamente a criterios del perito? Esa es la pregunta. Sí, no, sé si yo aclaré, sí, no, pero bueno, creo entenderla. Yo aclaré que la velocidad es una variable que se cualifica, es decir, la interpretación del valor de la variable velocidad es cualificada y hasta ahora la cualificación viene de la experiencia del perito. Con lo cual, si tiene un criterio científico, no, es interpretación, y eso así lo dice en el libro, cómo debe interpretarse la velocidad y la presión. A mayor velocidad, menor velocidad, a mayor velocidad, menor presión. Estos tiene que ver porque los impulsos neuromotores varían en intensidad cuando uno aumenta la velocidad. Puede pasar también caminando, Uno camina a mayor velocidad y la cadencia de los pasos también difieren porque la intensidad de los impulsos neuromotores difieren. En la escritura, salvando la diferencia, pasa exactamente lo mismo. A mayor velocidad, menor presión. ¿Por qué? Menor presión porque tiene que aumentar perdón, voy de nuevo. Cuando aumenta la velocidad, hay menos rozamiento de la bolilla
hablando de bolígrafo, hay menos rozamiento con la superficie, ¿no es cierto? Es decir, uno no puede desarrollar máxima velocidad con un trazo sumamente presionado, porque va en detrimento, tiene una respuesta en contra del avance del elemento escritor. Estos rozamientos son lógicos, pero nuevamente, todavía son interpretativos. A eso yo aludía, que hace falta un marco teórico de interpretación. Eso que yo decía, que en un conversatorio anterior se planteaba como necesidad y dos colegas de México y de España decían que era un objetivo aún no cumplido. Si tuviéramos ese marco interpretativo respecto de la interpretación de la variable, todos podríamos acudir a eso y luego la valorización estaría encerrada en un marco interpretativo, es decir, darle hermenéutica al texto. Muchas gracias. Mire, Carlos Eduardo Solarte nos pregunta, en el algoritmo de cotejo caligráfico, ¿tiene alguna relación la condición de coetaneidad? No, la coetaneidad es un elemento a considerarse dentro de los elementos indubitados. Es decir, hay bibliografías que refieren que la coetaneidad es un parámetro de variación de la escritura dentro de una persona. Es decir, asumimos que una persona tiene degradación neuromotora. Nosotros crecemos y nuestro sistema neuromotor se degrada, ¿no es cierto? Es decir, entonces ahí tiene estrecha relación la coetaneidad. La coetaneidad es un parámetro de variación atendible dentro de esa degradación, dentro de la evolución gráfica de una persona. Alguna bibliografía dice que la coetaneidad es más o menos 2 años de la fecha del documento dubitado. Esa debe encerrar la colección de los elementos indubitados dentro de ese parámetro de tiempo. Algunas otras bibliografías hablan de que eso se puede extender. En realidad es variable. ¿Cuánto es variable? No está definido, pero no, el algoritmo no tiene que ver con la coetaneidad. El algoritmo es el método que tenemos desarrollado con seguimiento lógico. La coetaneidad es un elemento a considerar dentro del elemento indubitado. Última pregunta. Ya se nos acaba el tiempo. Pablo Roberto sí nos pregunta, ¿puede atacar el resultado de la experiencia producida si se identifica la existencia de al menos una premisa falsa en el camino seguido en la lógica del algoritmo? Absolutamente, sí, claro, de eso estábamos hablando, que todo el documento escrito, es decir, la pericia como documento probatorio, como medio de prueba que se vaya a presentar, todas las premisas tienen que estar alineadas en orden lógico, porque si no son argumentos, y Natalia, nuevamente tú que eres abogada, vas a encontrar cuando era una pericia, si encontrás una premisa que no va en orden lógico, el principal argumento a atacar va a ser que es contradictoria, solamente por ese concepto. Luego será valoración del juez si termina anulando o impugnando, depende de la etapa procesal, el informe pericial. Pero todas las premisas tienen que tener linealidad lógica. Por eso digo que hay que tener dominio expositivo cuando uno escribe una pericia caligráfica. Y sobre todo, expresar las limitaciones de las variables interpretadas. Si uno dice, nuevamente, inclinación, darle a quien valoriza la prueba cómo uno tiene que valorar la inclinación para que el otro diga, me está dando la definición de inclinación y luego define que está la inclinación y acá está, entonces comprueba que la variable ha sido objetivamente valorada. Muchas gracias, doctor Nelson Víctor Vallejos. Es un honor para nosotros que hoy día nos acompañara. Como directora académica del Colegio de Criminalistas de Chile y a nombre de toda nuestra comunidad científica, agradecemos su participación hoy en día en nuestro tercer Seminario Internacional de Documentología y Pericia Caligráfica. Le agradecemos de todo corazón que haya participado con nosotros hoy. Su presentación fue magistral, digna de usted en realidad. El libro que usted escribió
No tengo palabras para agradecerle hoy su participación y en realidad están todos los colegas muy contentos por su participación y por el tiempo que ha tenido a pesar de estar un poco enfermo, a pesar de eso nos ha nutrido de toda su experiencia y de todo su conocimiento. Así que se lo agradecemos desde ya. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Doctor, no sé si quiere despedirse. Bueno, sí, muy amable, muy amable en realidad por sus expresiones y se lo agradezco. Quiero agradecer una vez más al Colegio de Criminalística de Chile, al Centro de Servicios Forenses, al Departamento de Criminalística de Carabineros de Chile por la invitación, por la seriedad en el trato, por la organización y sobre todo por contribuir a incrementar los conocimientos y hacer que cada uno de nosotros crezcamos un poquito más como profesionales. Muchas gracias a ustedes y a los oyentes, a los que están conectados, muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a usted. Bueno, entonces nosotros nos encontramos nuevamente en el tercer Seminario Internacional de Documentología y Pericia Caligráfica, organizado por Colclean Chile y Forensics S.p.A. Nos encontramos nuevamente el lunes con el doctor Antonio Jesús Llamas, con la pericia caligráfica de manuscritos árabes en la sociedad. Ojo, 11 horas, hora chilena. Así que nos encontramos nuevamente el día lunes para continuar con nuestro seminario. Que tengan buena tarde y muchas gracias por todos aquellos que nos han acompañado esta tarde. Adiós, doctor. Muy bien. Hasta luego. Un placer estar acá.